Entonces, si se acuerdan de la sesión pasada, tenemos esta línea con la que abríamos el archivo, la basecita de datos de pensionados, ¿no? Es exactamente la misma línea de código que la vez pasada. Sí. Ok. Aquí vamos a empezar con una de las cualidades que tiene R y por consiguiente RStudio, que son los paquetes. Los paquetes de R son básicamente bibliotecas, pero tienen una capacidad adicional, que es que pueden interactuar entre ellas. Entonces yo con un paquete de R puedo llamar e instalar al mismo tiempo muchas bibliotecas, y eso me va a facilitar muchísimo la vida. Ahorita que están en R todos, por favor váyanse aquí a Install Packages en el menú de Tools, y nos va a salir esta ventanita. ¿Sí ven la otra ventanita que salió? No sé si se está compartiendo bien. Sí. Ok, y aquí en donde dice paquete, van a buscar uno que se llama Tidyverse. Este paquete es un paquete que tiene adentro muchas librerías que no son útiles para el análisis de datos. Ellos se venden como ciencia de datos, pero pues realmente es análisis de datos. Cuando le damos a instalar, van a ver aquí abajo en su consola que está descargando e instalando muchas cosas. La de ustedes tal vez sea un poco más lento, y lo va a hacer porque como no tienen los paquetes, los van a tener que descargar por primera vez. Aquí yo creo que me va a correr un poquito más rápido. Ah, no es cierto, también me está instalando a velocidad normal porque en esta computadora no lo tenía. Bueno, nos sirve para que terminemos todos al mismo tiempo. Como ven, aquí nos dice que está instalando varios paquetes, que es lo que les comentaba, que los paquetes de R a su vez pueden requerir e instalar otros paquetes para su correcto funcionamiento. ¿Alguien ya terminó de instalarle? Creo que a mí. Pues creo que ya. Ajá. Mientras no salga un error, creo que todo está bien, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si ya terminó? Recuerden que cuando R está corriendo cosas que toman tiempo, aquí en la esquina de la consola se pone este botón de stop. Si está habilitado el botón de stop, significa que está trabajando. No lo toquen de momento y nada más esperamos a que R termine. Ay, por accidente le piqué. Empieza otra vez. Entonces lo vuelvo a correr. Ah, ok. Sí, sí, ya cuando lo hagas otra vez, va a continuar desde donde quedaste. Entonces no hay problema de que vuelvas a empezar. Cuando le salga un mensaje como el que le salió a su compañera, que es este que está aquí, es que ya terminó de instalar la biblioteca. Perfecto. Sí. Ok, lo primero. Sí, toda su pantalla. Ok, perfecto. Lo primero es que debes de tener ubicado tu archivo en la carpeta en la que se encuentre, ¿no? Una vez Sí. que ya estás en la carpeta donde estás tu archivo, le vas a picar aquí arriba para que te salga la ruta, y esa la vas a copiar. Con esa ruta nos vamos a R y la pegamos.
Hasta aquí no debería haber problema. Y luego vamos a cambiar estas diagonales. Ahí está. Y por último le pones una diagonal al final y vas a poner el nombre del archivo, que en este caso es basepensionados.csv. Ok, gracias. ¿Ya te leyó el archivo? Ya lo estoy haciendo. Ok, avísame si no lo lee porque ahorita para esta clase es indispensable que tengamos tanto el archivo que lo puedan leer como instalada la biblioteca que vamos a utilizar. Profesor, ¿hay diferencia en que mi computadora no me aparezca en rojo ni en verde? No, los colores son indistintos. De hecho, a ustedes esto les sale en blanco, ¿no? Su RStudio Sí, es de color y blanco. negro. Ajá. Sí, no hay ninguna diferencia. Profe, tampoco importa que no aparezca el de abajo, ¿verdad? El cuadrito de abajo. ¿Cuál cuadrito? ¿Este de la consola? Ajá. El que dice a dónde está el cursor ahorita. Bueno, más Eh, bien, el que no me aparece es el de arriba, olvídalo. ok, si no te aparece el de arriba, te vas a File, New Sí. File y RScript. Ah, ok. Así empezaba el primer video, ¿eh? Sí. Y ahí está. Ok. ¿Ya les instaló a todos la biblioteca? Continuar. Obviamente, si tenemos una biblioteca, pues lo primero que vamos a hacer es llamarla, ¿no? Para eso vamos a usar el comando library. Y vamos a poner el nombre de nuestra biblioteca. Ay, me equivoqué de ahí. Y aquí hasta me sale la opción, ¿no? Y me da una pequeña descripción. Entonces le ponemos library tidyverse. Y recuérdenme cómo corremos una línea de comando en RStudio. Control Enter. Control Enter, correcto. Y ahí está. Aquí abajo podemos ver que está trabajando y nos va a dar la lista de bibliotecas que están, bueno, de paquetes más bien, que están dentro de este paquete. Hoy vamos a usar este que se llama ggplot, que nos sirve para hacer gráficas. Y vamos a usar este que se llama Tibble, que nos sirve para trabajar con los datos. Ya platicamos que nuestros datos pueden ser un dato sencillo, que de todas formas es un vector unidimensional. Pueden ser un vector o pueden ser una matriz. Además de eso, tenemos un tipo de dato adicional, que es el data frame. Data frame, así en un resumen muy sencillito, es algo muy parecido a una hoja de Excel. Los datos, al igual que las matrices, están ordenados en columnas y renglones, pero algo muy importante que no tienen las matrices es que nosotros podemos hacer operaciones sobre columnas, operaciones sobre matrices, y además estas están nombradas, entonces tenemos más funciones en un data frame que en una matriz. Esa es la ventaja. La desventaja es que los data frames consumen más memoria que las matrices. Entonces, cuando estamos trabajando con volúmenes de datos realmente grandes, a veces no son tan recomendables los data frames. Pero con los datos que vamos a trabajar en este curso, nos sirven bastante bien los data frames. Y aparte, hacer estadística en data frame es muy sencillo. Entonces, si ahorita vemos nuestro objeto datos, tenemos todo el contenido. Y nada más para saber qué tipo de dato es actualmente, vamos a usar el comando class. Este lo estoy usando aquí abajo porque no es algo que quiera guardar. Entonces, si le ponemos class datos, nos va a decir que es un data frame. Ya es un data frame. Nada más que con Tibble, con este paquete que les había dicho, vamos a extender la funcionalidad de los data frames. Entonces vamos a decirle que datos nos lo convierta en un Tibble
Esto de aquí que estoy haciendo, que es usar una función y un tipo de datos, se llama coerción. Con esto forzamos que los datos tengan un tipo específico. Y ahorita lo vamos a volver a usar. Y vamos a entender más para qué sirve. Ahorita nada más es suficiente con que lo escribamos y lo corramos con control enter. Y si volvemos a correr class datos, nos da ahora 3 opciones. Nos dice que es un data frame como era originalmente, nos dice que es un data frame de Tibble y nos dice que es un objeto de Tibble. No se preocupen. No es muy necesario que conozcamos todos esos detalles sobre el funcionamiento interno de R, pero nada más es cultura general. Y la primera función que vamos a usar es esta que se llama glimpse. Esta nos va a dar un resumen de nuestros datos para que veamos cómo están estructurados. Aquí está. Lo primero que vamos a ver es que en esta columna de la izquierda nos va a poner los nombres de nuestras columnas. Y aquí en medio nos va a dar el tipo de dato. Nos dice, por ejemplo, que index es un entero, que tipo pensión es un factor. Ahorita les voy a decir que es factor. Que modalidad es un entero. Sexo es un factor. La edad de ellos es igual a entero. Y todo el resto son factores. También podemos obtener otro pequeño resumen de nuestros datos con summary. Y en este vamos a obtener más información. Por ejemplo, vámonos a edad, que es ahorita uno de los que vamos a trabajar. Y nos va a dar un resumen de los datos que hay en edad. Nos dice el mínimo, nos dice el máximo, nos dice el promedio, nos dice la mediana y nos da un par de datos adicionales que son los cuartiles, que son cosas que vamos a revisar en nuestra clase del lunes. Ahorita Profe, Ajá, perdón, nada más una pregunta. ¿sí? Es que me dice que la función glimpse no se encontró. Dice couldn't not find function glimpse. Ok, si te dice esto, ¿ya corriste esta línea? A ver. Ajá, corre esa línea, luego vuelve a correr la de glimpse y ya te debería de dar. Esta función es parte de tidyverse. ¿Sí te corrió con eso? Ahora me dice que tidyverse no fue encontrado. ¿No instalaste tidyverse? Creo que entonces no. Pero lo voy a instalar. Ok, instálalo y vuelve a correr y en caso de que no te jale me avisas. Sí, profe. Ok. Profe, yo tengo una duda. Cuando salía lo de Attacking Packages y vienen números enfrente, ¿importa si eran números diferentes a los que usted tenía? A ver, ¿me la repites desde el principio porque no escuché bien? Que cuando corrimos Tidyverse, ve que viene lo de Attaching Packages y nos dijo que pues eran diferentes cosas. Es que yo ahí tengo números diferentes, ajá. Y supongo que tus números son más altos, ¿no? Sí. Sí, te dice estos números es la versión del paquete. Entonces, Ok. a ti te va a dar números más altos porque si ves aquí en esta esquinita, tú debes de tener R4.2. Sí. Y yo estoy en R352, estoy en una versión un poco más viejita. Entonces, como mi versión de R es más viejita, los paquetes también son más viejitos. No pasa nada, no vamos a usar funciones exclusivas de alguna versión. Así que la versión que te instale, esa está bien. Ok.
Ok, vamos a continuar. Primero vamos a trabajar con nuestros datos del data frame. Si le picamos aquí esta flechita, nos van a salir los nombres de las columnas y los tipos de variables que tenemos. Recuerde que si le damos doble clic, nos los va a presentar aquí en una tablita. Vamos a empezar a trabajar estadística descriptiva con estos datos. La variable tipo pensión, ¿qué tipo de variable es? ¿Es un carácter? Ajá, si lo vemos como variables de un lenguaje de programación, en efecto, es una variable del tipo string o caracteres, cadena de caracteres más bien. Pero si lo vemos como variable estadística, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa? Cualitativa, correcto. Entonces vamos a empezar con las variables cualitativas. ¿Qué podemos hacer con las variables cualitativas? ¿Ordenarlas? Si fueran ordinales, ¿no? Pero si no son ordinales, ¿las puedo ordenar? No. No, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿Pensión por cesantía o pensión por jubilación? ¿Quién sabe? No podemos establecer un orden, pero sí podemos, primero ver cómo están nuestros datos, ¿no? Para eso, vamos a correr el comando table. Y hay dos maneras de acceder a las columnas de un data frame. La primera es como vimos en las matrices, que ponemos los corchetes y el nombre de la columna. Y la segunda es usando el símbolo de pesos. Y si ven que aquí pongo el símbolo de pesos y automáticamente me salen los nombres de las columnas, ¿no? Vamos a agarrar la de tipo pensión y vamos a ver qué ocurre si lo corro en la función table. Esta función lo que hace es justamente lo único que le podemos hacer a los datos, a las variables categóricas, que es contar cuántos hay en cada valor, en cada valor de la variable. Lo podemos hacer tanto con table como con... Lo escribí mal. Como con tabulate. Y vamos a meter lo mismo. Datos tipo pensión. ¿Qué diferencia ven entre las dos salidas? ¿Que no dice el nombre? Que no dice el nombre. Entonces tal vez es más práctico usar table, ¿no? Para saber cuál le toca a cada uno. De tendencia central podemos usar con variables categóricas. ¿Se podría la moda? La moda, ¿no? Y de hecho es la única que podemos hacer. ¿Cómo calcularían la moda de esa variable de tipo de pensión? O más bien déjenme les reformulo la pregunta. Con lo que tenemos hasta ahorita, ¿cómo calcularían la moda? Ya tenemos esta salida, ¿no? ¿Cuál sería la moda? ¿El máximo? El máximo. ¿Y a cuál le toca? El de 1.023.000, ¿no? Al de 1.000.000, ajá, 1.023.869, ¿no? A ese le tocaría. Si tuviéramos tiempo infinito para analizar datos,
pues cada que requiramos la moda, pues podríamos hacer lo mismo, ¿no? Tabular y buscar el más grande. Pero entre más, más variables y más valores tiene nuestra... Entre más variables y más valores tiene nuestra variable, se vuelve más complejo encontrar la moda. Entonces, ¿qué les parece si nos hacemos una funcioncita que nos diga cuál es la moda de una columna? A ver, alguien levantó la mano. Déjenme regresar a la reunión. Sí, este Igual a tablet mí. no corrió. No. Ok, si no les... a ver, vamos a ver. Número 1. ¿Tienen aquí en esta parte de variables la variable de datos? Sí. 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 Y no corre así, datos es signo de pesos tipo guión bajo pensión. No. ¿Qué error Dice les que da? must be numeric or a factor. Oh, perfecto. Aunque no lo crean, ese error no sirve. Entonces, si ustedes le pican aquí a la flechita de datos, en vez de salirles factor, les sale CHR. Sí. Ah, correcto. Lo que está pasando en este caso es que R no les detectó que estas variables son factores. A veces llega a pasar. Y las reconoce como cadenas de datos. Operativamente dentro del lenguaje son diferentes las cadenas de caracteres que los factores. Los factores son variables cualitativas. Cada que tengamos una variable cualitativa, lo que deseamos es que sea un factor. Y si no es un factor, la convertimos a factor. Vamos a ver cómo lo convertimos a factor. ¿Se acuerdan que hace rato usamos este stable y les dije que eso era una coerción para cambiar el tipo de datos y algo bien bien raro? Pues es justamente lo que vamos a hacer para cambiar el tipo de variable de datos. Por ejemplo, es con esta línea, datos tipo pensión, le vamos a decir que nos lo convierta en factor, as factor, y ponemos ella misma. Entonces lo que va a hacer es que tipo pensión nos lo va a convertir en un factor. Corran esta línea, por favor, y vuelvan a correr la línea de table. Ya salió. Ya salió, perfecto. Entonces ahora ya sabemos algo nuevo, ¿no? Si queremos manejar las variables cualitativas como variables cualitativas dentro de R, tenemos que convertirlas en factor. Ahora, regresando a lo que estábamos, dijimos, ok, vamos a hacer una función que nos dé la moda. Esta función de moda en particular va a asumir que tenemos una moda única, porque si tenemos varias no nos las va a dar. Pero pues no hay tanto problema, ¿no? ¿Cómo declaro funciones en R? Con esta que dice function, ¿no? Correcto. Entonces vamos a decir que moda, ahí estoy escribiendo donde no. Vamos a decir que moda es una función de un vector al que vamos a llamar X. Y abrimos y cerramos nuestros corchetitos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros para obtener la moda? Buscar el más grande. Buscar el más grande, es correcto. Lo primero que necesitaríamos es una tablita como esta, ¿no? Para tener el más grande. Entonces vamos a decir, pues mira, de una vez, hacemos una tabla que va a ser un table de X, perdón. Y una vez que tenemos eso,
vamos a decir que necesitamos el índice, ¿no? O sea, realmente nosotros cuando tenemos esta tabla, ¿qué hacemos? Buscar el más grande, ¿no? Y si se acuerdan de la clase pasada, usamos esto para encontrar el máximo, ¿no? Which max. Entonces con esto nosotros tendríamos en qué posición está el más grande de nuestra tabla. Y entonces lo único que necesitaríamos es agarrar y regresar el último valor. Regresamos con return, ¿no? Y con esto ya tendríamos la moda. Seleccionamos toda la función, incluido el último corchete, y corremos y ya les debe aparecer aquí una función que se llama moda. ¿Ya les aparece a todos? Sí. Sí. Sí, ok. Y entonces ahora, si calculamos la moda de datos tipo de pensión, nos va a regresar que la moda son los jubilados y tienen 1.023.869 observaciones. Ya está más fácil así, ¿no? En vez de tener que correr la tabla y hacer todo el relajo, simplemente le damos la moda y ya le hicimos. Y curiosamente, R al menos en sus paquetes base no tiene una función para el cálculo de la moda. Entonces, si recuerdan el video pasado, hicimos una fórmula de promedio, ¿no? Sí. Ajá. Y la comprobamos con la fórmula que tiene R. Aquí ya no es necesario. Entonces ya ya tenemos una función que nos da la moda. El único defecto de esta función es que si tenemos una muestra que tiene empates en la moda, nos va a regresar solo uno. Ya luego cuando avancemos más y programemos mejor en R, vamos a regresar y vamos a corregir esa función. Pero por ahorita, con esa nos vamos a quedar. ¿Hay alguna otra cosa que le podamos hacer a una variable cuantitativa? No. No. No, ¿verdad? O al menos que hayamos aprendido, pues todavía no hay. Entonces vamos a dejarla así con las variables cualitativas, y vámonos con las cualitativas. Para las cualitativas vamos a usar la variable de edad. Entonces, lo primero pues es calcular la media, pero eso ya lo hicimos en el video anterior, ¿no? Entonces vamos a hacerlo medio rápido. Si recuerdan, igual definimos una función de un vector X. ¿Y cómo calculamos la media? ¿Cuál es nuestra formulita para el cálculo de la media? La suma de los valores Entre n, ¿no? Correcto. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. La suma de los valores, que por lo que vimos en nuestro segundo video, pues nada más. Ok. O sea, ¿te equivocaste en algún punto? Sí, no le puse H al which. Ok. Y la corriste y ahora te dice que hay un error, ¿no? Ah, pues simplemente, imaginemos lo que la tenemos así. Y tú la corriges y le pones la H, ¿no? Ajá, Ya la tienes aquí en tu lista de funciones. ajá. Lo único que vas a hacer es lo mismo, seleccionar toda la función
presionas Control Enter y se vuelve a grabar la función de moda. Ah, ok. Ujú. Ok, nada más era eso. Gracias, profe. Ok, perfecto. Entonces, regresando a la media, dijimos que hay que sumar todos los valores y dividirlos entre n, ¿no? Con sum hacemos la parte de sumar los valores y con length, pues hacemos la parte de el número, ¿no? Y le vamos a decir que se llama n. Entonces, si nosotros le damos return, suma valores entre n, ya tenemos una función para la media. Si corremos, aquí nos va a salir que ya tenemos nuestra segunda función, que es la de media, y vamos a ver la media de datos y la columna de edad. Y nos dice que la media de las edades es de 66.64. ¿Eso les hace sentido? ¿Sobre qué población en nuestros datos o nuestra muestra? Pensionados Pensionados, ¿no? ¿A qué edad se pensionan las personas de vejez? a los 65. Pues medio nos hace sentido que la media sea de 66, ¿no? Tenemos pensionados más grandes, que son los que se pensionaron en el pasado, y tenemos pensionados más chicos, que son los que se pensionan por viudez, por orfandad y por otro tipo de razones. Y nada más para comprobar que nuestra función está bien programada, que eso pues ya lo hicimos también en el video, lo calculamos con la función de R que calcula la media. Y nos da exactamente el mismo número, ¿no? Esto significa que nuestro código es correcto. ¿Qué otra cosa le podemos hacer? ¿Qué otra medida de tendencia central podemos calcular para variables cuantitativas? La mediana. La mediana. La mediana va a ser una tareita opcional que no tienen que entregar. Quien quiera la hace, quien quiera no. Quien la haga va a tener por ahí un empujoncito en su calificación. Y hacen su función mediana, me la mandan y ya les cuenta como tarea. Ahorita vamos a usar la función de DR que nos da la mediana. ¿Qué necesitarían ustedes para calcular la mediana? Si les dijera ahorita calculen la mediana de estos datos, ¿por qué empezarían? Checar la cantidad de datos y el número que esté entre ellos. Sí, esa es una parte, pero yo lo haría como segunda parte. ¿Cuál sería la primera? ¿Ordenarlos? Correcto, ordenarlos. Entonces, algo que sí les voy a decir es cómo ordenar una muestra aleatoria o un conjunto de datos. Y para esto usamos el comando sort. Simplemente con sort, y se lo aplicamos a datos edad, nos va a dar la lista ordenada. Aquí si ven, nos da la lista ordenada con los de 0, con los de 1 y así nos seguimos hasta el final. Aquí R, cuando usamos sobre todo bases de datos grandes, R te enseña 100 datos y el resto te deja para que te los imagines. Hay maneras de hacer que nos muestre todos, pero no es algo que requiramos, ¿no? Nada más requerimos saber que ya los tenemos ordenados y después, pues, de alguna manera ustedes van a buscar el del medio. Entonces, tareita, como les platicé hace rato, es opcional. Hagan una función que calcule la mediana y me la mandan. Ahorita nosotros vamos a calcular la mediana con lo que tiene preprogramado R, que es la función de median. Ah, por cierto, no se vale agarrar y en su función meter aquí adentro median, ¿eh? Entonces calculamos, de X no.
de la edad, calculamos la mediana y nos dice que el dato de en medio es 68. Tenemos que la media es de 66, la mediana es de 68 y pues nos faltaría la moda, ¿no? Pero ya no nos preocupamos porque ya programamos nuestra función de moda. Y ahí está, nos dice que la moda es 63 años y que tiene 71.730 observaciones. ¿Cómo ven esos datos? ¿Están pegados? ¿Están muy separados? ¿Les hacen sentido? ¿No les hacen sentido? Platíquenme. Para mí sí me hizo sentido. Sí hace sentido, ¿no? Sí. O sea, tenemos un rango de 100 y las diferencias pues son de entre 2 y 3, ¿no? De 63 a 66 y cacho que nos da la mediana son 3 y de 66 y cacho a 68 es un año. Entonces no está muy disperso, ¿no? Podríamos usar cualquiera de las tres para describir a la población y nos darían una buena idea. Estas tres medidas son de tendencia central. ¿Qué otras medidas vimos? Aparte de las medidas de tendencia central, ¿qué otras medidas vimos? Desviación estándar. Desviación estándar, varianza, desviación media, y esas son medidas de dispersión, ¿no? Nos dicen qué tan lejos estamos de nuestro centro. Antes de eso, y esto sí es algo que debemos hacer más o menos de manera recurrente, es que la estadística puede ser muy gráfica, ¿no? La estadística la podemos ver podemos ver ciertas propiedades estadísticas con gráficas. Evidentemente no tienen la misma fuerza argumentativa que el dato, pero nos sirven para hacernos a la idea de cómo están las cosas. Y para hacer gráficas, al menos en este curso, vamos a usar ggplot. R tiene, dentro de sus comandos base, tiene manera de hacer gráficos, pero si les soy sincero, quedan horribles. Entonces ggplot es un motor para hacer gráficas que las hace un poco más bonitas, y de hecho ahorita vamos a ver como que conforme lo vayamos poniendo bonito, que realmente se pueden dejar muy muy bonitas las gráficas con ggplot. Lo primero que le tenemos que decir a ggplot es sobre qué conjunto de datos vamos a hacer nuestras gráficas. Y pues nuestro conjunto de datos en esta sesión pues va a ser datos. ggplot tiene muchos tipos de gráficas dentro, entonces le tenemos que decir cuál es el tipo de gráfica que vamos a usar. ¿Qué gráfica creen que vamos a hacer ahorita? ¿Con qué gráficas hemos trabajado en clase? No, nadie. No se preocupen, porque de hecho todavía no pasamos a la parte de gráficos, ahorita lo estamos haciendo como adelantado. Vamos a hacer un histograma. ¿Todos sabemos qué es un histograma o platicamos tantito sobre qué es? No, yo no sé qué es un histograma. Tampoco. Ok, ¿se acuerdan que estábamos haciendo nuestras tablas de frecuencias, no? Sí. Sí. Ok, Sí. pues si nosotros hacemos una gráfica que tiene en el eje X los valores de nuestras variables o las clases en las que clasificamos nuestras variables, y en el eje Y la frecuencia que le corresponde a cada valor, eso es un histograma. Un histograma, eso lo vamos a ver la clase del lunes también, es una aproximación de la función de densidad de probabilidad de nuestra muestra aleatoria. No se preocupen si no toman nota de eso. A número 1, ahora sí estoy grabando bien la clase. Y número 2, no se preocupen si no toman nota de eso, porque en nuestra siguiente clase
vamos a ver métodos gráficos para tratamiento de datos y ahí vamos a meternos mucho con el histograma. Ahorita nada más lo quiero hacer para que tengamos una idea de cómo se ven nuestros datos. Entonces, ggplot a todos los tipos de gráficas que tiene les llama geometría. Y si ven, tenemos muchos. Tenemos por aquí la de barras, gráficas de áreas, curvas, densidades, gráficas de puntos, polígonos de frecuencias, líneas, hasta mapas, y se pueden colorear mapas con R. Si al final nos da tiempo, usamos un poco de mapas. Y bueno, aquí está toda la lista de cosas que puede hacer R como sus geometrías. Nosotros vamos a usar esta que se llama directamente lo que queremos hacer, que es el histograma. A ggplot, para que nos haga una gráfica, le tenemos que dar una cosa que se llama, creo que ustedes lo pronuncian mejor que yo, una cosa que se llama aesthetic, que precisamente es lo que le dictan los datos que va a usar la gráfica. Porque aquí le dijimos que nuestro conjunto de datos es datos, pero tenemos aquí un montón de variables. Aquí en el aesthetic le decimos qué variable vamos a usar. Y le decimos que vamos a usar la variable edad. Usualmente cuando graficamos tenemos dos ejes, ¿no? El X y el Y. Aquí solo le damos X porque el Y es la frecuencia y R lo calcula solito. Entonces no se lo tenemos que dar. Y con estos simples datos que le dimos, ya nos va a generar una gráfica. Si le damos control enter, vieron que aquí se puso blanquito y ya tenemos nuestra gráfica de edades. Y si yo fuera ustedes, aquí haría mi primer reclamo. ¿Qué les dije que tenían de especial las gráficas de ggplot contra las gráficas de rebase? Que se veían feas. Les dije que las de la base se veían feas y que las de ggplot se veían bonitas. Y esta cosa que nos salió es todo menos bonita, ¿no? Sí, no se entiende. Bueno, eso de entender más bien es por el zoom. Déjenme hacerle zoom para que vean que sí se entiende. Bueno, se entiende entre comillas. Aquí lo que nos está diciendo es las edades. Sí se ve la gráfica en grandote, ¿verdad? Sí. Ok. Ay, la vi. Aquí en el eje X tenemos las edades. Y en el eje Y tenemos cuántas personas hay en cada rango de edad. Lo primero que vamos a notar es que por aquí, por los 60, empieza como que a hacer piquito y luego baja, ¿no? Aquí antes de 30 tenemos otro piquito. Estos son los hijos huérfanos. Por eso están aquí. Ya cuando lleven alguna clase que tenga que ver con seguridad social, verán que los hijos pierden derecho a pensión a los 26 años. Pero ahorita pues basta con que veamos que aquí este piquito son hijos huérfanos y aquí son las pensiones de vejez. Y pues obviamente van decayendo con el tiempo, pues porque las personas tenemos ese mal defecto de morirnos, ¿no? Pero en efecto está fea. O sea, si a mí me dicen esto es una gráfica bonita, pues le digo vete a hacerla en Excel, ¿no? Porque esto se ve muy feo. Entonces vamos a empezar a ponerla bonita para que vean que sí se pueden hacer gráficas bonitas en R. Lo primero es que ese gris está horrendo, ¿no? Sí. Entonces vamos a ponerle color. Ahí me equivoqué. Primero vamos a ponerle color. Luego les voy a mandar por al Classroom la paleta de colores de ggplot, que todos los colores se pueden poner ya sea por código de color o aquí que estamos usando nombres de colores, ¿no? Yo la voy a poner azul. Entonces aquí lo que le estamos diciendo a ggplot es que nuestras líneas van a ser azul oscuro y nuestro relleno azul claro. Uno de los primeros comentarios era que la gráfica no se entendía.
Con hacer la distinción de colores entre línea y barra ya se entiende un poco mejor, ¿no? Y ahora sí más o menos podemos darnos una idea del ancho de las categorías y en dónde se dividen. Pero vamos a más. Recuerdan, otra cosa y muy importante. Pues si nosotros encontramos esta imagen de en algún momento no vamos a saber a qué se refiere, ¿no? Entonces, tal vez estaría padre que tuviera un titulito, ¿no? Como hice grande el texto para que lo vean mejor, voy a dividir esta línea. Ustedes pueden dividir líneas de comandos en R siempre y cuando la división termine en una coma o en un signo de más. Aquí como hay una coma, yo puedo mandar el resto para abajo y de todas formas R lo va a entender. Ahora voy a poner un signo de más y me voy a bajar también para poner otra cosa, ¿no? Vamos a ponerle título. Para ponerle título simplemente vamos a usar gtitle y le vamos a poner un título que se entienda. Por ahorita con esto pues ya se va a entender un poco mejor qué estamos haciendo, ¿no? Ahí está. Ya tenemos título, ya tenemos ya tenemos nuestras barritas. Este count aquí también se ve mal. Vamos a cambiarlo otra vez más. Me paso al siguiente. Y con glabel vamos a poner una leyenda en el eje Y que sea frecuencia. Hay frecuencia, me dio ansiedad. Ahí está, frecuencia, ahora sí. ¿Recuerdan que cuando estábamos hablando en abstracto en el salón, siempre que hacía la gráfica de distribución marcaba una línea vertical? ¿Qué era esa línea? ¿O qué es la línea vertical que usualmente marco en las gráficas de distribución? ¿De la frecuencia? No es la frecuencia, es una cosa que de hecho ya calculamos aquí, es la media. La media. No, Correcto. Te interrumpí a la mitad, perdón. no pasa nada. Ajá. Pero justo eso que marcamos es la media. Entonces tal vez aquí nos convenga marcar la media, pues para ver cómo están los datos arriba del promedio y cómo están los datos abajo. Dijimos que las gráficas en R son geometrías e incluso una línea es parte de una gráfica, así que va a ser una geometría. En este caso es una línea vertical, así que es guión B-line. Y pues esta también es bastante sencilla. Como a esta otra de arriba le tenemos que dar, se me quedó acá, le tenemos que dar un static para que nos la dibuje, un AS, y este va a ser bien sencillo, ¿no? Y a esto le pusimos una X, a esta otra también, si a esto de aquí le pusimos una X para la edad, a este también le vamos a poner una X, pero esa va a ser la media de la edad. Nada más antes de eso déjenme guardarlo en una variable, ¿no? Vamos a hacer una variable que se llame media de la edad, media edad, y va a ser justo esto, ¿no? La media de la edad. Si corremos esta línea y nos regresamos aquí, vamos a tener que tenemos esta variable media edad que tiene el valor de la media. Y pues la usamos aquí adentro. Media edad. Y pues de una vez vamos a ponerle un color. Disculpen ustedes si uso colores feos, pero soy malísimo combinando colores. Vamos a poner la línea de la media en rojo. No sé si azul y rojo combinen, pero al menos se van a distinguir. Y vamos a correr todo el código de nuestra gráfica.
nada más aquí me falta un signo de más para que todo quede unido. Y ahora sí. Corremos el código de la gráfica. Ay, aquí me equivoqué con YLabel. Perdón. No es YLabel, es YLab. Error mío al escribirlo. Ahora sí vamos a correrlo. Ok. Aquí tuvo otro error. Disculpen ustedes, a veces me pasa que no me sé todo de memoria. Y la verdad no les recomiendo aprenderse todos los comandos de memoria. Usualmente lo que se hace en la vida real cuando están programando es googlear lo que necesitan y adaptarlo. Ya nos echaremos una sesión haciendo eso para que más o menos se den una idea de cómo se hace. Pero es lo que usualmente pasa. Aquí no era X, era X-intercept. Disculpen ustedes. Y ahora sí corremos, ya nos debería dar nuestro histograma. Va a tardar un poquito porque está haciendo cuentitas. Profe, mientras se hace la gráfica, mi cursor, en lugar de estar horizontal, está vertical. Y si escribo, por ejemplo, si tengo un error y tengo enfrente texto y escribo de nuevo, se borra. Ok. Bueno, ya terminó nuestra gráfica, pero antes vamos a corregir eso que te pasa. O sea, por lo que entendí, y corrígeme si me equivoco, por ejemplo, tu cursor está así. Y cuando tú escribes encima, en vez de completar, te lo cambia, ¿no? Sí. Ok, busca en tu teclado una tecla que dice Insert y apriétala. Y con eso cambias de las dos, entre las dos formas de trabajar. Gracias. Ok. Entonces vamos a hacerle suma a esta gráfica y ahora sí tenemos lo que... Ya está menos feo esto, ¿no? Ya tenemos nuestra gráfica, tenemos delimitadas las líneas, tenemos aquí nuestra línea de la media y tenemos los de la izquierda y los de la derecha. Ya esto cobró sentido. Ahora, ¿por qué quería hacer la gráfica antes de meternos con medidas de dispersión? ¿Qué opinan ustedes sobre la dispersión de los datos? ¿Hacia dónde están cargados? ¿Cómo que hacia dónde? Ajá. ¿De qué lado es más ancho mi rango? O si quieren, ¿hacia qué lado puedo tomar más valores? Del izquierdo. ¿Del lado izquierdo? Del lado izquierdo, ¿no? A la derecha, pues, ¿qué les gusta? Tomo de 66 como a 100, más o menos, ¿no? No, más o menos no, a 100, exactos, porque esta base la cortamos a los 100 años. Y hacia la izquierda, en cambio, de 66 a 100, ¿cuántos son? 34 años, ¿no? Y mientras tanto, a la izquierda tengo desde 0 hasta el 66. O sea, son 66 años, entonces ahí ya me está empezando a decir cosas la gráfica, ¿no? Que tengo los datos muy para allá. En cuanto a dispersión, ¿qué tan dispersos los ven? ¿De cuánto sería más o menos el rango de mis datos? Más o menos. Ajá, más o menos. A ojo. ¿De 0 a 100? De 0 a 100, exacto. Mi rango entonces sería como de 100. Ahorita vamos a ver qué significan las medidas de dispersión. Vamos a regresar a nuestro código.
Profe, una pregunta. Sí. Aquí podemos hacer como si fueran como comentarios en cada línea, obviamente sin que eso afecte el código. Es que ve que en Python, si querías hacer como un comentario entre tu código, entre tus líneas, solo le ponías como comillas y ya, o sea, eso no lo tomaba como código. Ah, eso. Sí, aquí también se puede, nada más que en vez de iniciarlo con con comillas, lo vas a iniciar con con el simbolito de gato o como si fuera un hashtag, como lo quieras lo quieras decir. Y sí se puede. Desgraciadamente la combinación de colores que tengo no beneficia mucho los comentarios, pero ese es un comentario, ¿no? Sí, también se puede. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver de manera gráfica qué son las medidas de dispersión. ¿Qué medidas de dispersión conocemos? La varianza. Ah, ¿qué más? La desviación estándar. Correcto. ¿Qué otra? La desviación media. La desviación media. Correcto. Nos falta una, ya la mencionamos esta clase. ¿La estándar? ¿Cómo? ¿La desviación estándar? Esa ya la acaban de mencionar tus compañeros, en efecto ¿El sí rango? es. El rango también es una medida de dispersión. Y nos falta una de ver, pero esa la vamos a ver hasta después de los datos agrupados, que son los percentiles. Entonces, pero ahorita las que hemos visto son esas. Vamos a empezar con la varianza. Como todo y nada más para que practiquemos, vamos a definir la varianza como una función. ¿Cómo calculamos la varianza? ¿Qué tenemos que hacer para calcular la varianza? Tener el promedio. Necesitamos primero el promedio, muy bien. Pues vamos a definirlo, ¿no? Vamos a ponerle, ay, perdón, no estoy escribiendo donde debo. Promedio va a ser igual a la media. Promedio va a ser igual a la media de mis datos, que es X ahorita, ¿no? Ya tenemos el promedio. ¿Qué más tenemos que hacer? Contar los datos. Contar los datos. ¿Cómo contábamos los datos? Con length, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y qué más ahora tendríamos que hacer? ¿Ya podemos aplicar el formulazo? Ya, ¿no? ¿Y qué dice la fórmula? Que es una suma Ajá, ¿suma de qué? de los datos menos el promedio al cuadrado. Bueno, de cada dato menos su promedio al Ajá. cuadrado, ¿no? Ay, esto está tapando aquí, espérenme. Ahora sí, menos el promedio. Y eso lo elevamos al cuadrado. Por las propiedades de vectores que vieron en el video 2, y si no lo han visto, véanlo, se calcula así de sencillo. Yo tengo un vector X que si ese vector le sumo o le resto una constante, es como sumárselo y restárselo a cada elemento, ¿no? Sí. Entonces, se vale. Y por último, lo estoy elevando al cuadrado y igual vimos que si elevamos al cuadrado un vector,
se eleva al cuadrado cada elemento. Y por último, los estoy sumando todos. ¿Me falta algo para hacer para mi fórmula? Sí. Dividirlo entre n. Dividir entre n, correcto. Y esto va a ser la varianza. Nada más le voy a poner la letra b porque varianza es el nombre de mi función y var ya está utilizado. Entonces le voy a poner la b. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver mi función con return? La letra b o el valor de b. Vamos a correr esta función y ya aparece aquí en mi lista de funciones y vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a ver la varianza de datos edad. Aquí escribí media, no sé por qué. Y nos dice que nuestra varianza es de 240.0919. Vamos a usar la varianza que ya tiene programada R y aquí va a ser diferente y ahorita les voy a explicar por qué. No es porque la hayamos programado mal. Hay una pequeña diferencia. Aquí es 240 0.0919 y en la que trae R es 0921. La razón es esta. Cuando veamos inferencia estadística, vamos a ver un tema que se refiere a la pérdida de información que hay si uso una población completa, así uso una muestra aleatoria de la población. Y esa pérdida de información, después de que nos aventemos una demostración sota, vamos a ver que la diferencia en la varianza es que cuando usamos la población completa se divide entre n, como lo hacemos aquí, y cuando lo hacemos con una muestra se divide entre n-1. Eso en palabras estadísticas se conoce como perder un grado de libertad. Entonces R asume que todos nuestros datos provienen de muestras aleatorias y siempre calcula la varianza dividiendo entre n-1. Nosotros, como estamos haciendo estadística descriptiva, estamos dividiendo entre n porque todavía no llegamos al tema de estadística inferencial en el que vamos a dividir entre n-1. Entonces, por ahorita dividimos entre n y cuando lleguemos a ese momento en estadística inferencial, vamos a ver por qué ocurre. Y ya vamos a empezar a dividir entre n-1. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto a mí solo, o sea, no me marca ningún error, pero no me arroja el resultado. No te arroja el resultado, ok. A ver, ¿corriste el código de la función y te aparece ya aquí? Ujú. Ok, a ver, revisa primero que tu varianza esté dada como una función de x, que estés calculando promedio y sobre todo, y también que los estés asignando a variables, porque luego calculamos pero no lo asignamos a variables. Ujú, sí, sí está asignado. ¿Está exactamente igual? ¿Sí tiene return tu función? Sí, ¿Y qué error te marca? es que no me marca error, o sea, lo corre, o sea, entiendo que lo corre porque cuando lo marca en rojo y luego dice error. Pero aquí solo lo corre, pero no me da resultado. ¿No te da ningún resultado? Mm-mm. Entonces lo más ¿y si tienes el return? Sí, Ah, caray. ¿Puedes copiar tu función y mandarla al chat? Sí. ajá, y no me da nada. Tienes que volver a correr la función, seleccionar todo y correr para que te guarde la corrección y luego ya correr otra vez varianza. Ajá, y corrí uno por uno. No, no es uno por uno, es todo el código de la función. Ah, sí, o sea, y me refería a los últimos dos, al de varianza y al de var. Ese ¿Y lo el de corrí var uno. tampoco te da nada? No. ¿El de var no te da nada? Mm-mm. Ah, eso sí está raro, porque var es función de R. Entonces esta sí te debería de dar. Si tienes aquí cargados los datos, la gráfica te salió y todo. Sí, todo me salió. Si quiere le comparto mi pantalla. A ver, vamos a ver porque sí está raro. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos la varianza. Vamos a ver ahora qué significa la varianza. Y la razón por la que les pedí
que hiciéramos la gráfica es porque vamos a graficar la varianza. Vamos a copiar y a pegar nuestro código de la gráfica y vamos a agregarle un pedacito. De hecho no es uno, son dos. Vamos a agregarle 2 pedacitos. Vamos a poner otras 2 veces esta línea que ay, aquí es algo feo. Esta línea con la que pusimos la línea de la media. Pero ahora, primero otra vez, error mío. Vamos a poner aquí nada más para que... ¿Cuál dijimos que era el problema de la varianza? Antes de continuar con esto. Disculpen por lo disperso, pero antes de continuar con esto, ¿cuál dijimos que era el problema de la varianza? ¿Se acuerdan cuando calculamos la varianza de las estaturas? ¿En qué unidades estaba la varianza? En centímetros cuadrados. En centímetros cuadrados. Si nosotros quisiéramos... ¿Y aquí en qué unidad estaría nuestra varianza de las edades? ¿En años al cuadrado? Ajá. Hasta titubeaste de decirlo porque suena bien extraño, ¿no? Pero en efecto, nuestra varianza está en años al cuadrado. ¿Qué significa eso? No me pregunten porque yo tampoco sé. Entonces necesitamos normalizar las unidades. Entonces, ¿qué les parece si cambiamos esto tantito para que se llame desv, que es la desviación, y le sacamos la raíz? Para sacar raíces en R usamos el comando, me faltó una letra, sqrt, y con esto le sacamos la raíz a la varianza. Cuando le sacamos la raíz a la varianza, ¿cómo se llama? Desviación estándar. Desviación estándar. Y si ven aquí en mis valores, ya tengo desv que vale 15.49, que es el resultado de esto. Ahora, ¿para qué quería eso? Para una simple y sencilla razón. Vamos a poner en nuestra gráfica una línea que tenga el valor de desv y una que tenga el valor de menos desv. Y vamos a graficar todo esto. Aquí tuve un pequeño errorcito de formato de la gráfica, pero ahorita lo corregimos. Esperemos tantito a que corra. Se está tardando un poco por la parte de hacer las líneas verticales, pero no se preocupen. Bueno, por eso y porque la tengo con ahorro de energía al máximo, porque tengo la batería baja. Tengo la batería baja y no me traje mi cargador. Pero no se preocupen, ahorita sale la gráfica. En lo que sale la gráfica, platiquemos un poquito y pongámonos filosóficos sobre la desviación estándar. ¿Qué dijimos que significa la desviación estándar? No me equivoqué con el formato, nada más me equivoqué con muchas cosas. Primero vamos a
corregir estos colores que están mal. Y ahorita les platico por qué está mal esto. Bueno, está mal, claramente mal, pero ahorita les digo que está mal. ¿Qué dijimos que significa la desviación estándar? ¿O qué nos dice la desviación estándar? En promedio, ¿cuánto se alejan los datos del promedio? En promedio, ¿cuánto se alejan los datos del centro? Y en este caso, nuestro centro es el promedio. Entonces, mi error estuvo aquí. Yo lo que quiero ver es, si quiero ver cuánto se alejan los datos del centro, pues lo primero que tengo que hacer es ponerlo alrededor del centro, ¿no? Ese fue mi error. Yo los puse aquí alrededor del 0 en vez de ponerlos alrededor del centro. Vamos a correr otra vez esta cosa. Espero que corra más rápido. Y justo eso es lo que nos dice la desviación estándar. La desviación estándar nos va a decir ese promedio de distancia que hay entre nuestros datos y el centro. Entre más grande sea la desviación estándar, lo que nos está diciendo de los datos es que están más alejados del centro. ¿Qué interpretación tiene la desviación estándar en ese sentido? La interpretación de la desviación estándar se asocia con, curiosamente, y tiene su razón de ser, se asocia con cosas negativas. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen en una fábrica tienen 2 máquinas. Y esas 2 máquinas, ustedes llevan el conteo de cuántas piezas producen mal cada hora. Si tienen 2 máquinas, si sus 2 máquinas tienen el mismo promedio de errores por hora, ¿cuál consideran que está más mal? ¿Una con poca desviación o una con mucha desviación? Una con mucha. Una con mucha desviación. ¿Por qué? Porque si en promedio todas salen bien, aquellas que tengan como la desviación estándar más grande significa que hay más datos que se alejan de lo bueno, o sea, que están mal. Sí, hay más datos atípicos. Por ejemplo, significa, por ejemplo, que mi máquina promedio va a tener, no sé, un error cada hora, ¿no? Por ejemplo. Pero mi máquina que tiene desviación estándar va a haber horas que me saque mal 10 piezas, va a haber horas en las que no me va a sacar piezas malas y así se puede ir. Entonces, pues es un problema grande de calidad, ¿no? Tener una a la hora, pues no hay problema, pero ¿qué tal si cada que sale una mal, tengo que parar la línea? Entonces la que me puede sacar 10 en una hora, aunque la otra no me saque nada, me genera más problemas, ¿no? A eso se refiere la desviación. Si vemos la desviación como riesgos, y justo por eso quería esta gráfica ¿qué tenemos? Tenemos el centro y tenemos una desviación de cada lado. Si ven del lado derecho, casi no tengo desviación, tengo poquito. Bueno, casi no tengo datos, más bien, tengo poquitos. Del lado izquierdo tengo más y me pueden salir más cosas. Imagínense por un momento que no son pensionados por edad, que son rendimientos de acciones, ganancias y pérdidas. ¿Qué nos estarían diciendo los datos? Que por acá puedo tener algunas veces pérdidas muy grandes, ¿no? Porque hacia la izquierda sería perder mucho. Entonces, algunas veces podría tener pérdidas muy grandes. Imaginemos, por ejemplo, que estos son siniestros de una aseguradora. Entonces nos dice que yo puedo tener ahí observaciones muy, muy, muy pequeñas, pero también puedo tener, no muchas por suerte en esta distribución, que no tendría muchas que se me salgan de la media, ¿no? Cuando vean riesgos y administración de riesgos, todo el análisis de los riesgos gira alrededor de la varianza, de la desviación, perdón. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a acostumbrarnos a hablar de la desviación. Y acuérdense que en la estadística, cuando yo quiero hacer pronósticos, que es lo siguiente que vamos a hacer, que quiero hacer pronósticos, que quiero sacar conclusiones de la información, la desviación también nos va a ser muy, muy negativa,
porque nos está diciendo que si mi pronóstico cae aquí en medio, si tengo muchos datos afuera de la desviación, es más difícil que la atine. De hecho, una característica que le vamos a pedir a los estimadores que vamos a construir en la sección de inferencia estadística es que su varianza sea mínima. Esa va a ser la idea. Ya por último, y para dejarlos ir, aunque están en sus casas, vamos a ver, propuesta. Propuesta 1. Hacemos una función que calcule la desviación media. Propuesta 2. La dejamos como tarea opcional. ¿Cuál prefieren? La 1. La 1, hacer la función. Ok. Basados en las formulitas que escribimos la clase del lunes, ¿a cuál se parece más la de la desviación media? A la de la varianza. A la de la varianza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos fórmulas? La división entre el cuadrado. Sí, ¿no? Si yo le quito el cuadrado y le pongo un valor absoluto, ya la hice, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerle así. Desviación media, agarré nada más y copié y pegué la de la varianza. Desviación media, hacemos exactamente lo mismo, pero la diferencia está en esto, ¿no? ¿Qué dijimos que le tenemos que hacer? Quitamos el cuadrado y sustituimos ese cuadrado por un valor absoluto. En R y la mayoría de los lenguajes de programación que usan matemáticas o que están diseñados para hacer matemáticas, el valor absoluto se escribe como la función abs. Y aunque no lo crean, con este simple cambiecito que hicimos, ya tenemos la fórmula de la desviación, una función para la desviación media. Nada más vamos a correrla y vamos a calcularla a ver cuánto nos sale. Vamos a calcular la desviación media de datos, edad. Y nos salió de 10.6. ¿Cuánto nos había salido nuestra desviación estándar? La desviación estándar nos había salido de 15.5, entonces más o menos andan en el mismo orden, ¿no? No tengo que aquí está de 15 y aquí está de 100 o cosas raras, están más o menos en el mismo orden. En este caso, pues es 15 contra 10, están parecidas en el orden de las decenas. Entonces con esto ya tenemos nuestra desviación media e incluso lo podríamos graficar.